su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Saludamos a todos los que están mirando en esta hora Advenimiento TV y oyendo Radio Advenimiento. Un saludo también a los que nos miran o nos oyen por el internet, ya sea ahí en el Tuning Radio, Radio Advenimiento, o tal vez en livestream.com mirando ahí nuestro canal de televisión, o tal vez en el YouTube o en la página web www.iglesiaadvenimiento.org. Son diferentes plataformas donde los hermanos y hermanas nos buscan y por la gracia de Dios allí estamos para compartir con ustedes la palabra de Dios. Así que todos, en cualquier parte donde estén mirándonos, en cualquier plataforma o en cualquier canal de televisión de los dos que tenemos rentados, que son el 55.7, 51.2 o la frecuencia 990 AM en Dallas, donde quiera, hermano, usted esté, sea bienvenido al estudio de la lección de la escuela sabática, que como ustedes habrán visto, he desarrollado toda la semana estos estudios con adolescentes de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles. Pues bueno, hoy jueves tengo a Amy Dimas con nosotros. Buenos días y bienvenida. Buenos días, pastor. Gracias, es un gusto estar aquí con ustedes hoy en este estudio de escuela sabática y yo quiero motivar a todos los niños jóvenes que puedan estudiar esta lección y que ellos quieran aprender cada día más sobre nuestro Dios. Y les invito que a los que pueden arrodillarse con nosotros para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias porque nos diste un día más de vida. Y ahora estamos aquí en este estudio de escuela sabática. Ayúdanos que podamos cada día aprender más sobre ti, Señor. Amén. Ayúdanos en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos disfrutado esta semana viendo cómo el Espíritu Santo prácticamente estuvo involucrado en la vida de Cristo desde su nacimiento, dándole cumplimiento a las profecías que se habían dado concerniente a Jesús. Hemos visto cómo también el Espíritu Santo llenó completamente a Jesucristo al punto de que lo hizo poderoso para andar haciendo bienes, sanando a los enfermos. Pero ¿qué de las palabras que Jesús hablaba? En la lección de hoy, Vivir por la Palabra, comenzamos con una pregunta y es acerca de quién inspiró las palabras que Jesús dijo. Porque ya hemos hablado de cómo sus actos, sus milagros, todo lo que hizo fue obra del Espíritu Santo, pero esa palabra, eso que Él decía, ¿hasta dónde esas palabras pues se las había dado quién? Así que, ¿qué te parece, Amy, si tú nos ayudas a contestar esta pregunta con la Biblia? ¿Quién inspiró las palabras que Jesús dijo? Sí, pastor, vamos a leer en Juan 6:63. Juan 6:63 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Bueno, aquí Jesús está motivando a sus oyentes a participar del alimento espiritual. La carne es un contraste con el espíritu. La carne se refiere a las cosas materiales de esta vida, ya que este alimento no puede nutrir la vida eterna y espiritual. Todas las verdades que Cristo expuso pertenecen a cosas espirituales. Se tienen que recibir por fe en el corazón. Así recibimos vida eterna. Y aquí nosotros vemos, según este versículo también, hermanos, el hecho de que las palabras que Jesús hablaba, pues prácticamente el Espíritu se las daba. Pues está hablando de que el Espíritu es el que da vida, y decía él, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. De manera que quien inspiró las palabras de Jesús fue el Espíritu Santo. Las palabras que Cristo habló, esas palabras tan llenas de amor, esas palabras tan dulces, esas palabras tan llenas de consuelo y de paz,
fueron dadas por el Espíritu Santo, pero no solamente Él. Veamos en el siguiente texto, ¿quién más dice que se las daba? Sí, vamos a leer en Juan 8:28. Juan 8:28 dice, entonces Jesús les dijo, cuanto hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que como mi Padre me enseñó, así habló estas cosas. Cristo debería ser exaltado por los que han sido redimidos por Él. Todos tenemos una historia que relatar al sentir la gracia de Cristo, así como Cristo. Tenemos que vivir por la palabra. ¿Notan ustedes también que Jesús, como dice Amy, vivía por la palabra, pero era una palabra, según el texto bíblico, que el Padre le daba? Miren cómo se ve aquí la deidad interconectada. El Espíritu Santo dando las palabras de vida, y aquí Jesús también diciendo que el Padre le enseñaba lo que hablaba. Así que nosotros podemos ver a la deidad toda involucrada, al Espíritu Santo y al Padre dándole las palabras a Jesús. Esas palabras que Cristo hablaba, hermanos, eran palabras que venían de lo alto, eran palabras inspiradas por el Espíritu Santo, eran palabras que Dios le daba. Por eso es que habla aquí la lección de vivir por la palabra, porque nosotros vamos a mirar más adelantito cómo es que nosotros también podemos vivir. Miren, Jesús decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. En otras palabras, estas palabras, valga la redundancia, son palabras de vida. Y nosotros hasta un himno cantamos en la iglesia que habla de bellas palabras de vida. O cantádmelas otra vez, bellas palabras de vida. Porque Cristo decía, las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y el Espíritu Santo se las daba. Él vivía por la palabra que le daba el Espíritu Santo, por la palabra que le daba a su Padre. Y usted y yo no tenemos otra manera de vivir más que esa misma. Cuán importante es que busquemos también que el Espíritu Santo y el Padre también nos den su palabra. Y aquí, hermanos, en este libro maravilloso, la Biblia, nosotros las tenemos. Solo es asunto de buscar, hermanos, de ellas todos los días. Así que las palabras que Jesús dijo queda bien sustentado por estos dos textos que fueron dadas por el Espíritu Santo y por nuestro Dios Padre Celestial. ¿Y qué dice el don de profecía? Dice, la vida de Cristo que da vida al mundo está en su palabra. Fue por su palabra como Jesús sanó la enfermedad y echó los demonios. Por su palabra clamó el mar y resucitó los muertos. Y la gente dio testimonio de que su palabra era con autoridad. Él habla la palabra de Dios. Bueno, hermanos, tenemos nosotros que estar seguros que la palabra de Dios tiene poder, porque Él habla solo la palabra de Dios. Bueno. Y perdona, mira, antes que sigas, aquí yo miro de que dice que la gente reconocía que esa palabra de Jesús era una palabra, dice, con autoridad. Pero no era una autoridad humana, era una autoridad divina porque venía del Espíritu Santo y del Padre. La gente sabía que las palabras de Jesús eran diferentes a las palabras de los maestros que tenía el pueblo de Israel. Ellos reconocían que eran palabra con autoridad. ¿Qué más dice que hablaba él? Y dice, como había hablado por medio de todos los profetas y los maestros del Antiguo Testamento, toda la Biblia es una manifestación de Cristo, y el Salvador deseaba fijar la fe de sus seguidores en la palabra. Cuando su presencia visible se hubiese retirado, la palabra sería fuente de poder para ellos. Como su maestro había de vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Este se encuentra en el Deseado de todas las gentes, página 354.
Este es el llamado y la invitación para nosotros también que podemos vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Cristo afirma que al obedecer la palabra escrita de Dios tiene mayor valor e importancia que realiza un milagro. Porque a veces, pastor, la gente dice que nomás se preocupa por que tengan el don de sanidad y que si no, ellos no ponen atención por las otras partes que dice Dios. Nomás se preocupan por que tenga el don de sanidad. Y aquí dice que nosotros debemos cumplir con toda la palabra, con todo lo que dice Dios, así como dice en uno de los versículos que leímos antes, que dice que Dios, Él cumplía con toda la palabra de Dios que salía, que Dios decía. Así debemos de ser nosotros, porque Dios, Satanás también puede tener el don de sanidad, él también puede hacer milagros, porque él también tiene poder y la gente a veces ellos se pueden engañar. Me gusta este punto que estás tocando o que estás destacando, de que si vamos a vivir de la palabra, debemos entonces vivir con toda la palabra que sale de la boca de Dios. Si vamos a vivir por la palabra. Y digo que me gusta porque ella mencionó un punto, hermanos, y es el hecho de que algunas veces, como ella decía, queremos solamente disfrutar de los dones y queremos destacar los dones, y hay palabra tan clara en la Biblia que rechazamos. A veces decimos, oh, pero es que eso es del Antiguo Testamento, estamos en la época del Nuevo Testamento, oh, pero es que eso es de la ley de Moisés, oh, pero... Y empezamos ahí a argumentar con el fin de no obedecer. Pero hermanos, toda palabra, dice, toda palabra que sale de la boca de Dios, nosotros debemos vivir por ella, porque Jesús así vivió. Jesús vivió por la palabra que le daba el Espíritu Santo, por la palabra que le daba su Padre. Él hablaba la palabra de Dios. Y hermanos, así nosotros también tenemos que hablar. Así que cuando usted tome la Biblia, no ande menospreciando algunas porciones de ella. Busque un mensaje en cada porción donde usted lea, porque Dios por eso la ha dejado, para que sea un instrumento de enseñanza, una guía para su vida. Bueno, después de haber visto entonces que las palabras de Cristo fueron inspiradas por el Espíritu Santo y por su Padre, y que Él vivió por esa palabra y nosotros también, vamos a contestar la siguiente pregunta, y es, ¿cómo podemos hacer de la palabra de Dios nuestra fuente de poder? Porque Cristo fue poderoso y por la palabra que Dios le daba. ¿Cómo podemos hacer de la palabra de Dios nuestra fuente de poder, Amy? Sí, vamos a leer en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Jeremías 15, 16. Y dice, se hallaron tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Aquí el profeta Jeremías relata su admirable experiencia de haber disfrutado de la comunión con el Señor. Cuando se alimenta con la palabra divina, su corazón sentía gozo y alegría, y en cualquier situación en que nos encontremos, podemos tener seguridad que hay poder en la palabra de nuestro Dios. Así que hermanos, busquemos comer de ella, como el profeta, que dice que halló las palabras y las comió, y encontró que le fueron por gozo y alegría en su corazón. Hermanos, esto es lo que nos toca hacer nosotros también. El que vive por la palabra, come de ella todos los días, escudriña, medita, reflexiona, busca en alguna manera comer de ellas. Así que eso es lo que tenemos que hacer. Si nosotros verdaderamente queremos también tener palabras para otros, si nosotros queremos tener, hermanos, fuerza, si nosotros queremos tener paz y seguridad, comer de la palabra cada día es lo que nos toca, y verán cómo el gozo y la alegría se nos ha de dar. Así vamos a continuar viendo a ver cómo el don profético explica este texto. Así como
nuestra vida física es sostenida por el alimento, nuestra vida espiritual es sostenida por la palabra de Dios. Y cada alma ha de recibir vida de la palabra de Dios para sí. ¿Cómo debemos comer? ¿Cómo debemos comer? Por nosotros mismos a fin de recibir alimento. Así hemos de recibir la palabra por nosotros mismos. Cuán importante, hermanos, es estar alimentándose de la palabra de Dios. Así como sentimos necesidad de comer, así también deberíamos sentir ese deseo de alimentarnos espiritualmente. Amén. Interesante. ¿Y qué más sigue diciendo? No hemos de obtenerla simplemente por medio de otra mente. Debemos estudiar cuidadosamente la Biblia, pidiendo a Dios la ayuda del Espíritu Santo a fin de comprender su palabra. Debemos tomar un versículo y concentrar el intelecto en la tarea de discernir el pensamiento que Dios puso en ese versículo para nosotros. Debemos esparcirnos en el pensamiento hasta que venga a ser nuestro y sepamos lo que Dios dice, lo que dice Jehová, perdón. Sí. Y cuán importante es que podamos estudiar por nosotros mismos. Yo aún soy pequeña, pero eso no me impide el sentir el deseo de aprender de la palabra de Dios. Pidamos la ayuda al Espíritu Santo para que nos ayude a comprender y a vivir por la palabra. Porque aunque mi mamá estudie, yo tengo la responsabilidad de tener mi propia experiencia y alimentarme personal. Les animo a que se alimenten en forma individual, porque es igual como cuando nosotros comemos. Un familiar puede comer, pero yo no me voy a alimentar de lo que ella está comiendo. Yo voy a comer mi propia comida y así yo voy a poder alimentarme. Es igual cuando nosotros no nos vamos a alimentar espiritualmente con lo que lee mi mamá o con lo que lee tu amigo o tu familia. Tú debes de buscar tu propia comida. Bueno, mis hermanos, así nosotros hemos llegado a la conclusión, a la finalización de esta lección, enfatizando el hecho de que vivir por la palabra significa estudiar las Escrituras, significa dedicar tiempo para obtenerla, no de otra mente, sino directamente de acá, de la santa palabra de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, para que comamos de este pan todos los días y así nuestro organismo esté espiritualmente fuerte, para que nosotros siempre estemos gozosos. Recuerde, la lección de hoy es vivir por la palabra que sale de la boca de Dios, toda la que está en la Biblia, porque así vivió Jesús también. Que Dios nos bendiga y que podamos hacer de la palabra nuestra fuente de poder si venimos a ella diariamente. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude a que efectivamente esto pueda ocurrir. Oremos. Muchas gracias, Padre, porque otra vez has venido a enfatizar el hecho de que el Espíritu Santo da palabras, el Padre da palabras, y lo más bonito de todo esto es que se las dieron a Jesús e igualmente están dispuestos a dárnosla a nosotros. Así que ahora te rogamos que nos ayudes para que también, ya que la tenemos aquí en la Biblia, nosotros la estudiemos, nosotros le dediquemos tiempo y nosotros, Padre, también podamos vivir esa palabra. Ayúdanos a que de toda palabra que sale de la boca de Dios, nosotros vivamos todos los días y que esta lección nos permita, Señor, pues poner por obra lo que nos ha dado, como es aún vivir por la palabra en todo tiempo, tal como Jesús lo hizo. Gracias, Señor, en tus manos de amor nos ponemos. Danos hambre de ella, danos sed de ella. Ayúdanos a buscar de ti diariamente, en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús.
su amor y le